Sean bienvenidos todos a un nuevo video aquí en Titano Matemáticas. Soy Jerónimo Yair y hoy vamos a ver las progresiones geométricas. Dicho esto, pues entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué es lo que define a una progresión geométrica? Pues bien, una progresión geométrica tiene la peculiaridad de que el cociente entre cualesquiera dos términos consecutivos es el mismo. Y para ejemplificarlo, pues entonces vamos a ver estas progresiones geométricas que les presento aquí. Por ejemplo, aquí vamos a ver el 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Es decir, aquí lo que tengo son puros unos, es una progresión de puros unos. Y si se dan cuenta, si divido 1 entre 1, pues eso es evidentemente 1, ¿no? Y asimismo, pues en la de abajo, 2 entre D1 es 2, 4 entre D2 igual es 2, 8 entre D4 es 2, y por eso es que es una progresión geométrica, porque el cociente que resulta de dividir a n entre a n menos 1 es el mismo para toda n. ¿Sí? Y pues lo mismo aquí, pues resulta que el cociente de esta serie, si se dan cuenta, 16 entre D32 es un medio, 8 entre D16 es un medio, 4 entre D8 igual es un medio, y así sucesivamente. Y pues prácticamente podrías decir que 32 entre D16 es 2, que es lo mismo que 8 entre D4. Sin embargo, ahí lo que estaría cambiando es que al momento de intentar hacer cálculos con eso, pues la verdad es que vamos a tener que definir a R no como AN entre AN menos 1, sino como AN menos 1 entre DAN. Solamente son un poco de formalidades que hay que mantener. En este caso, mejor no, es más fácil entender y quedarse con esta fórmula, ¿no? De la definición más formal de qué es ese cociente. Y a ese cociente se le llama razón. ¿Sí? Es más, aquí por ejemplo esta puede ser, inclusive si quieres verlo de una manera, una progresión aritmética. Y la verdad es que tampoco hay problema. Esta de hecho sería, bueno, más bien cuando todos los términos de una sucesión son los mismos, pues la puedes considerar tanto una progresión geométrica como una progresión aritmética y no hay problema. ¿Sí? Bueno, pues entonces veamos el siguiente. Y como habíamos dicho, en las progresiones aritméticas, un término, es decir, AN, el término general, se pone en términos del primer término y de la razón que ya conocíamos. Aquí inclusive se puede cambiar este término, el A2, pero aquí ya no lo multiplicarías por R a la n-1, sino que lo multiplicarías por R a la n-2. ¿Y esto por qué? Pues bien, igual que en las progresiones aritméticas, AM es igual a A1 por R a la m-1 y AN es igual a A1 por R a la n-1, ¿no? Ahora bien, lo que voy a hacer es dividir estos dos, es decir, AM entre AN y lo que está de aquí en términos de A1 y la razón, pues igual dividido entre lo mismo. Y así pues es como me queda esto. ¿Sí? Y pues ya, hago el término, A1 y A1 se cancelan. Luego, esta es la misma base, ¿por qué? Porque es R, ¿no? Entonces, este exponente lo pasaría con signo negativo. Ñ, que está positivo, va a pasar como menos ñ. Menos 1 va a pasar como positivo, lo cual sería más 1, pero menos 1 y más 1 es igual a 0, y entonces ya no se escribe, se pone 0, ¿no? Y entonces, ¿qué me queda? Que una vez después de agarrar este AM y también pasarlo del otro lado, quedaría que AM es igual a A sub ñ por R a la m menos ñ. ¿Sí? Y esta es una gran base porque si te dan dos términos y conoces la posición en la cual están esos dos términos y además sabes cuál es su razón,
pues, bueno, bueno, con eso, ¿no? Si conoces esos dos términos, conoces a n, pues entonces puedes encontrar la razón, puedes hacer varias cositas con ellas. Y para calcular la distancia que habría entre esos dos, pues tendrías que utilizar logaritmos, pero puesto que los logaritmos casi no se utilizan en Olimpiada, y es más, esto es un conocimiento que más bien se ve en segundo o tercer año de preparatoria, pues entonces no vamos a verlo. Pero pues tampoco hay que atemorizarse mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque en las progresiones geométricas muchas veces también sirven para encontrar sumas en las cuales hay una razón constante. Es decir, aquí por ejemplo tenemos que la sumatoria de todos los términos de una progresión geométrica de todos los a sub i sería igual a A1, ¿no? A1 más A1 por la razón más A1 por la razón al cuadrado más A1 por la razón y así sucesivamente hasta llegar a A1 por la razón a la n-1. Es decir, aquí tenemos en total ¿cuántos términos? N términos, ¿no? Ok, entonces, pues habíamos dicho que también en las progresiones aritméticas, algo que nos era de vital importancia para poder hacer todos estos cálculos y hacer una estrategia elegante al momento de realizar sumas y restas, son las sumas telescópicas. Entonces, aquí vamos a intentar aplicar algo de las sumas telescópicas. Y para ello, pues vamos a tener que ver el patrón que siguen estas cosas. Por ejemplo, nos damos cuenta que todos son un A1 por una razón. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico a esta igualdad? Es decir, la suma, que es igual a S que sería la suma, entre comillas. Y ahora, pues no, lo multiplicamos todo por R, entonces tengo A1 por la razón, más A1 por la razón al cuadrado, más así sucesivamente, hasta llegar a A1 por la razón a la enésima potencia. Sí, aquí tengo del AR por R a la n-1, que realmente sería un término que está en los puntos suspensivos. Realmente sí está, pero pareciera que no. Y claro, como es una igualdad, pues entonces también tengo que multiplicar el otro lado por la razón. ¿Y ahora qué hago? Pues, miren, vamos a restar la suma normal, de la suma por la razón. Es decir, que a todos estos los voy a poner con un signo negativo. Sería menos A1 por la razón a la n-1. Y mira que como aquí tengo un signo positivo, pues estos dos se estarían cancelando, ¿no? Asimismo, todos estos. Y aquí, pues otra vez, esto sería un menos A1 por R. Y pues estaría cancelando a este. Y ¿qué onda? Pues está aquí también, en los puntos suspensivos. ¿Qué son? Es un conjunto de números, posiblemente infinito, posiblemente finito, depende de si es que tienes que trabajar con qué número. Y al final me quedaría que A1 con un signo negativo, ¿no? Mira, y al final quedaría esto. Es decir, SR menos S, que S es la suma, que esto es igual a el término A1 por la razón a la enésima potencia menos A1. De aquí salen, ¿no? ¿Por qué? Porque estos no hay con qué cancelarlos. Es decir, aquí las potencias de R van de 0 a n-1. Aquí no tengo una potencia 0, en cambio tengo una potencia n, ¿no? Y pues ya al final esto factorizo por un término común, me quedaría S por R-1, que es lo que está aquí en el denominador. Y pues esto igual aquí lo factorizo por el término A1. Es decir, me quedaría A1 por R a la enésima potencia menos 1. Y esto
pues ya es la fórmula para encontrar la suma de los primeros n términos. Sí, de los primeros n términos de una progresión geométrica. Ok, mírense, aquí hay algo que aclarar, ¿no? Que aunque aquí aparece n, realmente esto tiene que ser así, ¿no? La sumatoria de los primeros n términos. Y regresamos a este término A1. ¿Por qué? Porque este término A1 nos damos cuenta que cuál es el exponente de R. R es 0, es decir, todo número a la 0 potencia es igual a ¿cuánto? Es igual a 1. Entonces por eso es que está aquí A1 por un 1, pero el 1 no es necesario escribirlo. ¿Por qué? Porque es el multiplicativo neutro. Ok. Y pues ya, entonces vamos a ver un tanto más, unas sumas que queremos encontrar, pues para irnos familiarizando con estos problemas. Aquí pues, ¿qué tenemos? Tenemos las primeras potencias de 2, ¿no? Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál es el primer término? Pues fíjate, el primer término, es decir, A1, es igual a 1. ¿Y cuántos términos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4. Y aquí voy a tener unos finitos términos hasta 2 a la n-1. ¿No? Pues bien, tengo entonces n términos. Y es que mira, ok, aquí es lo que quería explicar, ¿no? Porque es un tanto confuso como lo hicimos anteriormente. Porque aquí esto, ¿cuánto es? R a la 0, ¿no? Ok, aquí tengo un R a la 0. Y aquí tengo un R a la n-1. Pero aquí, ¿qué exponente tiene R? Tiene R elevado a la n, es decir, a esto le voy a estar sumando 1. Por lo tanto, aquí lo que voy a tener que estar sumando es un 1. Y entonces aquí lo que voy a llegar es que mi razón es 2, ¿no? Entonces, esto va a estar multiplicado por un 2 a la enésima potencia. ¿Sí? Ok, entonces ya vimos cuál es la razón. La razón es igual a 2. También lo puedes comprobar como, pues mira, 2 entre 1, 2. 4 entre de 2, 2. 8 entre de 4 es igual a 2. Y ok, regresemos atrás para recordar cuál es la fórmula. Es A1 por R a la n menos 1. Y eso entre de R menos 1. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues primero y antes que nada escribir la fórmula. Ya después sustituir los valores va a ser mucho más fácil. Es decir, es un A1 por R. Aquí, ¿qué vamos a sustituir? A la n, ¿no? R a la n menos 1. Sí. Y esto entre de R menos 1. Fíjate que aquí el denominador debe de ser diferente de 0. Y pues tiene sentido, ¿no? Porque si no, como que sería demasiado fácil encontrar la fórmula, la forma de calcularlos. Y no ni siquiera sería necesario hacer todo ese alboroto. ¿Por qué? Porque mira, aquí ya tenemos una progresión geométrica en la cual su razón es 1. Y aquí sí vamos a ver. Aquí, ¿qué es lo que sí vamos a ver? Que si hacemos eso, o sea, si aplicamos esa fórmula, nos va a dar algo indeterminado. Porque vamos a dividir algo entre de 0, ¿no? Pero esto sería tan fácil como decir, pues mira, como todos mis términos son iguales y los voy a sumar una cantidad de n veces, pues entonces estoy haciendo una multiplicación.
¿De cuánto? De n por cualquiera del término, porque pues son iguales, ¿no? Sería más fácil calcularlo de esa forma. Sí, y solo si pasa eso último que dijimos. Pero esto pues ya está mucho más fácil saber qué es, ¿no? Pues sí. ¿Por qué? Porque, mira, aquí ya solamente vamos a sustituir. Y aquí nos quedaría ¿cuánto? ¿Cuánto es A1? Pues fíjate que es 1. Entonces no lo vamos a escribir. ¿Cuánto es la razón? La razón es 2. Y lo vamos a dejar como n. Porque sí, porque no está fijando un número n en concreto, simplemente es una expresión en general. Entonces, a esto le vamos a restar 1. Y aquí igual, pues mira, 2 menos 1, lo cual es 1. Y entonces eso ya simplemente quedaría como 2 a la n menos 1. Ok, aquí supongamos que no estoy incluyendo este 1. Supongamos. Entonces ya aquí no tengo... O sea, aquí ya no tendría n menos un término, sino que tendría n menos 2 términos. Es decir, tendría que el primer término es 2. Luego, esto multiplicaría a la razón, la cual sigue siendo 2, por n. Bueno, o sea, por la cantidad de términos más 1. En este caso ya no sería n menos 1, sino sería n menos 2. A lo cual ya le voy a sumar 1. Y entonces sí me quedaría n menos 1. Menos 1. A ver. Ajá, menos 1. Y entre la razón que sería 2 menos 1, ¿no? Y pues aquí al final, mira, multiplico 2. Bueno, es que esa parte ya está medio de más, ¿no? Es decir, esto sería igual a decir 2 por 2 a la n menos 1, que sería 2 a la n menos 2. Pero pues esto también lo simplifico de como esta expresión de aquí arriba. Está un poquito de más. Pero como a ti te gusta expresarlo mejor, o sea, para mí me sería mucho más fácil recordar el 2 a la n menos... No, es cierto, aquí es a la n menos 1. Pero bueno, esto es muy a título personal, como tú quieras trabajar, ¿no? Ok, entonces vamos a seguir viendo, pues, las sumas, porque en sí las sumas es lo más difícil, ya después solamente tienes que recordar, pues, esto, que puedes poner a un término en términos, a un término en términos de otro término, conociendo las posiciones en las que ambos están y la razón, ¿no? O bueno, en general puedes conocer varias cosas simplemente conociendo n-1 valores, ¿no? Ok, pues dicho, vamos a seguir continuando con esto. Ok, aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos potencias de 3. Recuerda que la primera potencia de un número es 1. ¿Por qué? Porque eso sería 3 a la 0. Aunque si consideras que los naturales empiezan en el número 1, pues entonces no sería 3 a la 0, sino que sería 3 a la 1. Depende. Pero en este caso yo quería trabajar desde el inicio con 1. Y es que es más. Si a ti te piden empezar desde el 3, tú le puedes poner el 1 por delante. Aquí sí te va a aumentar un 1 en la fórmula, pero pues al final le vas a restar 1. Para que sea igual, ¿no? Pero bueno, ok, entonces, ¿cuánto es la suma de esto? Aquí la suma es igual a el término A1, es decir, 1, por cuanto es la razón, 3 entre D 1, 3, 9 entre D 3, 3, ok, elevado a la enésima potencia, ¿no? Es decir, la cantidad de términos que hay más 1,
esta parte es la más importante de recordar, ¿no? Mira, aquí tengo 2 al n-1, pero lo voy a poner como n, es decir, n-1 más 1. Por lo tanto, aquí igual va a tener que ser n-1 más 1. Y pues la verdad es que no recuerdo alguna técnica para hablarla, como por ejemplo ¿qué cosa? Como por ejemplo a más b al cuadrado. ¿Qué es? Ah, pues mira, es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O sea, no recuerdo que haya alguna técnica fonética, homofónica, algo así. Algo así. Para recordarla, ya es muy a criterio personal saber cómo recordarla. O sea, realmente a mí se me hace difícil recordar esta fórmula. Porque hay veces que pienso, ah, pues mira, le voy a poner el n-1 arriba y no aquí abajo en donde debe de estar el 1. Entonces lo que yo prefiero sinceramente hacer es esto, es esta parte de decir, ah, pues mira, voy a hacer esto y luego caigo. Porque se me hace difícil recordar. Realmente no soy una persona que le gusta memorizar cosas, sino que prefiere el procedimiento, saber cómo hacerlo, porque esto me parece a mí mucho más fácil de tratar. Sin embargo, habrá personas que dirán, no, a mí no me gusta hacer eso. Y aquí, pues fíjate que es 3 a la n menos 1 entre d2. Y la pregunta, ¿y esto siempre va a seguir siendo un número entero? Porque pues mira, aquí tengo puros números enteros. Pues resulta que sí. ¿Por qué? Porque mira, aquí tengo un impar, es decir, 3 a la n siempre va a seguir siendo impar, menos un impar. ¿Y cuánto es un impar menos un impar? Ah, pues fíjate que es un par. Y pues un par entre un par, ahí sí ya no te puedo asegurar que sea ¿qué? Pues un número entero, ¿no? Pero pues es 2, por lo tanto sí. O sea, si fuera 4, pues ya sería más difícil asegurarte si es un número entero, pero pues es 2. Y pues ya para finalizar esta serie, bueno, sí, ¿no? Una serie a fin de cuentas, porque es suma. Vamos a agarrarnos a la progresión geométrica, está definida por el término A1 igual a 1 y razón igual a un medio. ¿Por qué? Porque un medio entre D1, ¿cuánto es? Ok, mira, aquí puse el 1 como una fracción, 1 entre D1. ¿Por qué? Para simplificarme la ley del sándwich, la regla del sándwich, como tú la quieras ver. Extremos con extremos y se van arriba. Medios y medios y se van abajo. Es igual a un medio. Lo mismo con un cuarto, ¿no? Tengo un cuarto sobre un medio. Que esto sería igual a extremos. 2 por 1, 2. 4 por 1, 4. Y ambos tienen factor 2, lo cual es un medio. ¿Sí? Esto se aplica para todos. Entonces, de ahí ya estoy de acuerdo en que, cuanto a la razón, pues es un medio. Y es que aquí hay una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque si la razón se va reduciendo cada vez, pues vas a tener que llegar a un punto en el cual ya va a ser prácticamente imposible subir, porque estarías sumando millonésimas o mil millonésimas o billonésimas de un entero. Y el siguiente número va a ser aún más pequeño. Es decir, aquí, ¿cuál es mi primer término? Ah, pues, A1 es 1, ¿no? Ok. ¿Cuál es la razón? Habíamos dicho que la razón es un medio menos 1 y esto elevado a la n. Entre la razón menos 1, es decir, un medio menos 1. ¿Y esto es igual a cuánto?
Pues fíjate que esto es igual a 1 por todo esto, lo cual sigue siendo eso, por 1/2 este medio elevado a la enésima potencia menos un 1 entre de 1/2 a la menos 1, lo cual sería menos 1/2, ¿no? Ok, pues fíjate que ahora vamos a aplicar algo de límites, pero no es nada del otro mundo. Simplemente imagínate que primero tengo 1/2, ¿no? Luego, ¿cuál va a ser el siguiente término? Pues va a ser 1/4. Luego, el siguiente término va a ser 1/8. El siguiente va a ser un 16avo, un 32avo, 1 sobre 64, 1 sobre 128, sobre 256, sobre 524, sobre 1000, no, sobre 512, sobre 1024, sobre 2048 y así sucesivamente. Y, a ver, dime tú, ¿cuánto es 1 entre de 1024? Es que es un número ya muy pequeño y el cual se va a seguir haciendo cada vez más pequeño, hasta el punto de que tiende a 0, cuando n tiende a infinito, claro, ¿no? Es decir, que el límite de... Bueno, sí, ¿no? El límite de 1/2 elevado a la n potencia cuando n tiende a 0 es igual a 0. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Perdón. Cuando n tiende a 0, bueno, no. Cuando n es igual a 0, pues entonces habíamos dicho que todo número elevado a la 0 potencia es igual a 1. Así que pido perdón por mi error. Cuando n tiende a infinito, ahí sí, porque ahí sí, 1/2 se va a hacer extremadamente pequeño. Y entonces, ahí sí, cuando n tiende a infinito es igual a 0. Y entonces, sustituyendo aquí, vamos a poner que esto sería igual a menos 1 entre de menos 1 entre de 2, negativos y signos negativos y signos negativos, es decir, negativo entre de negativo me da igual a positivo, es como la ley de la multiplicación, pero en división, ¿no? Nada del otro mundo. Entonces ahora sí ya es 1 entre de 1/2 extremos y medios. Mira, el 1 simplemente tómalo como un multiplicativo neutro, cuando está de esta forma. Y entonces esto sería igual a 2. Y ya está la parte interesante. De que cuando tienes una serie en la cual la razón... A ver, espera. Si menos 1 es menor que la razón y la razón es menor que 1, cuando n tiende a infinito, entonces la fórmula es que la suma es igual a A1 por menos 1 entre la razón por menos 1. Esto es cuando n tiende a infinito. Solamente en ese caso. Solamente en este caso es que aplica esta fórmula. O sea, tiene que cumplir estas dos propiedades iniciales de que r sea menor que menos 1 y que r sea mayor que menos 1 y que r sea menor estrictamente que 1 y que n tiende a infinito. Solamente en ese caso es que puedes aplicar esto. Solamente. Y en los demás casos, pues vas a aplicar esta otra fórmula que ya tenemos aquí arriba. ¿No?
Y bien, este fue el video. Si te gustó, por favor déjate like, comparte con tus amigos, ya que es de vital importancia para nosotros. Y pues te recuerdo que hay una lista de reproducción para que aprendas más temas de Olimpiada, así como de álgebra. Hasta pronto.